ese es el alcance que tienen las variables let y var. Si uno está limitado y el otro prácticamente no. ¿Sí? El var puede ser utilizado de forma global o local. Bien. Vamos a ver cómo se declara un método en TypeScript. ¿Sí? Tenemos el nombre del método, los parámetros, ¿sí? Entre paréntesis van los parámetros que necesita. Va el nombre del parámetro 1, el tipo de dato al que pertenece este parámetro, coma, si quiero más parámetros pongo el nombre del otro parámetro y el tipo de dato, coma, y así vamos definiendo los parámetros que necesitamos para nuestro método. Dos puntos y el tipo de dato devuelto. ¿Sí? Abrimos y cerramos, digamos, corchete, llaves, ¿sí? Hacemos las acciones, ¿sí? Y el método, si devuelve un valor, usamos el return. Por ejemplo, acá tenemos saludar, paréntesis, no recibe ningún dato, abro y cierro llave, declaro una variable saludo y la muestro por consola. Como no devuelve nada prácticamente en una ejecución, entonces no necesito un return aquí. Hay otra forma, por ejemplo, acá tenemos mostrar, recibe dos datos, un tipo number y un nombre, ¿sí? Estos dos parámetros, cada uno con su tipo de dato, dos puntos y puedo poner void, ¿sí? Acá también hubiera podido poner dos puntos y void, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente es un consola, o sea, no hace nada, digamos, no te devuelve un valor específico. Ahora, por ejemplo, si es una suma, sumar, por ejemplo, yo tengo un valor de A, un valor de B, lo sumo, entonces como la suma de los dos valores te va a devolver algo, entonces puedo usar un return para devolver ese valor y utilizarlo, ¿sí? Entonces, dos puntos y va a devolver un tipo number. Void, acuérdense, significa nada, ¿sí? Bien, acá nos devuelve un número. Bien, esa es la forma de declarar eso orientado a objeto, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre el constructor y el ngOnInit. Bien, acá tenemos, fíjense, acá tenemos un pequeño ejemplo, si lo pueden ver. Bien, acá tenemos un componente, ¿sí? Cada vez que ustedes crean un componente se le crea un constructor y un ngOnInit, ¿sí? Si no lo tienen, prácticamente el ngOnInit, ¿sí? Es una interfaz que se implementa, fíjense, acá tengo un componente, implementamos el onInit, ¿sí? Que es una interfaz, tiene que estar declarada acá arriba, en la parte de imports. Bien, y utilizamos esa interfaz y nos va a permitir usar el método ngOnInit. Vamos a ver qué diferencia hay entre el constructor y el ngOnInit. El constructor se crea, se utiliza generalmente cuando ustedes instancian, ¿sí? O crean, o cuando se crea el componente. Ahí se ejecuta el constructor, ¿sí? Se ejecuta prácticamente un solo valor, una sola vez. Bien, el constructor. Es como una clase, ¿sí? Se instancia el objeto y prácticamente se utiliza ahí nomás. Bien, en esta parte del constructor no va un código complejo, o sea, una lógica compleja. Por ejemplo, si quieren hacer, no sé, si quieren hacer todo el código en el constructor e inicializa todo, no sería muy lógico, digamos. Sí, se tiene que evitar la lógica compleja, ¿sí? El manejo de excepciones que esté en el constructor no tiene que estar, solamente tiene que estar las inicializaciones de las propiedades, ¿sí? O los valores por defecto que ustedes definen. Bien, el ngOnInit es el método que se ejecuta después de haber creado la clase, ¿sí? El componente. Entonces este es el método, digamos, que se llama después de haber creado. ¿Sí? En este caso ahí en el ngOnInit ahí pueden crear, digamos, la lógica compleja, las consultas que quieran, los filtros que quieran, ¿sí? Llamar al servicio, ¿sí? Se puede hacer ahí. Ahí se puede aceptar la lógica compleja, ¿sí? Generalmente se usa para los input también, ¿sí? Ofrece acceso a las propiedades de los tipos input de los componentes. Bien. Vieron acá dice realiza inicializaciones complejas, ¿sí? Bien, vamos a ver la estructura, ¿sí? ¿Cómo se usa? Bueno, esto ya es programación, así que lo vamos a pasar rápido, ¿sí? Estructura selectiva, if, else y which, ¿sí? Estructura, acá tenemos la estructura, ¿sí? Condición, abro y cierro llave, else, abro y cierro llave, ¿sí? Acuérdense, es para determinar una condición. Si tiene una condición, si es verdadera, entra por aquí, si es falsa, por acá. Tenemos un ejemplo, acá ingresamos un número, n le saco el módulo, si es igual a 0, el número es par, si no es impar. Bien, eso es lo mismo prácticamente en TypeScript. Switch. Viene el nombre de una variable y según lo que vale esta variable acá, si esta opción es igual al valor que contiene esta variable, se ejecuta esta, y si no, esta y esta por defecto. Acá tenemos una categoría, por ejemplo A si es igual a, ingreso por esto y muestro esto por consola, ¿sí? Y acá tenemos, sí, prácticamente eso es una estructura selectiva. Vamos a ver los loops, que son las estructuras repetitivas. Si ustedes saben la cantidad de repeticiones, sería un loop definido. Por ejemplo, el for, porque el for ustedes necesitan una cantidad de repeticiones, por ejemplo, necesitan saber hasta dónde van a llegar. Cuando no saben la cantidad de repeticiones se usa y es un loop indefinido, ¿sí? Pues el while o el do while. Bien, o sea el mientras y el repetir que ustedes conocen. Bien, tenemos el while y el do while, ¿sí? La diferencia que tiene cada uno, fíjense, cada uno
Aquí se evalúa primero la condición y después se repite, se hace la acción repetitiva. Aquí primero se hace la acción repetitiva y luego se evalúa la condición si es verdadera. Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Como lo podemos hacer, si A es mayor o igual a B, se hace calculaba el resto mediante resta sucesiva. ¿Sí? Y acá teníamos el producto mediante suma sucesiva. ¿Sí? Bien, más que todo orientado a objeto. Vamos a ver esta parte de for. ¿Sí? Esto es lo que un poquito más se usa para manejar las listas. Sintaxis, por ejemplo, tenemos for let. Este es un identificador, le voy a poner E o el nombre que ustedes quieran, yo le pongo E. In y acá va el nombre de la lista que quieren recorrer. Y aquí van las acciones a repetir. Aquí dice for let i of lista. ¿Qué diferencia tienen in y of? ¿Sí? Estos son como el for each, ¿sí? Pero ¿qué diferencia? Fíjense, si pongo in, ¿qué diferencia tengo? Acá tengo una lista creada con números, ¿sí? Para recorrerla digo let de i in lista. Con solelo muestro el valor de i. El valor de i muestra las posiciones de cada uno de los elementos dentro de la lista. ¿Sí? Si uso in, si uso of, estaría diciendo que la lista, i representa cada elemento de la lista. A medida que va recorriendo representa el primer elemento, por ejemplo, el primer elemento es 4. 4 es igual a i para la primera iteración. A la siguiente va a ser 5, a la siguiente va a ser 6. Por eso vamos mostrando 4, 5, 6. Bien. Acá también tenemos, ¿sí? Generalmente que usamos es let num of, ¿sí? Num. ¿Sí? Vamos recorriendo, necesitamos recorrer la lista, trabajar sobre la lista. Fíjense que no solamente se puede llamar i, ¿sí? Se puede llamar num, depende del nombre que ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? No va a haber ningún problema. Tenemos otro tipo de for, ¿sí? Son el for each, que es un poquito más rápido. Este es el for, el que ya el clásico que ya conoce. Para el nombre de una variable, el valor de la variable de control. Variable de control tiene que ser menor a la longitud de la lista y la variable de control se tiene que ir incrementando por cada una de las iteraciones. Creamos una lista, ¿sí? ¿Sí? De números, le recorremos, creo una variable i, le asigno 0 y tiene que ser menor a quién, acaba la lista. La lista se llama número, lista.length. Length me trae la cantidad de elementos que tiene la lista. En este caso va a tener 5. ¿Sí? Incrementamos el i para que no siempre siga valiendo el mismo valor. La variable de control tiene que incrementarse o decrementarse de acuerdo a lo que queramos hacer. Bien, creo una variable n y la asigno, ¿sí? De la lista el que está en esa posición i. N y lo muestro por pantalla. O directamente hubiéramos puesto número, corchete de corchete i y lo muestro por el navegador. Bien, vamos a ver ahora en la parte de clases y objetos. ¿Y cómo creo una clase en TypeScript? Bien, para esta parte, para crear clase y objetos, ustedes ya saben que tienen la clase que tienen atributos o campos, tienen constructores y para crear e instanciar las clases y funciones, o sea, son el comportamiento que puede realizar cada una de las clases. Por ejemplo, acá tenemos un modelo de una clase alumno, acá tiene un atributo LEU de tipo number, un nombre de tipo string, acá tenemos el constructor con todos los parámetros y se le asigna. Fíjense, this hace referencia a cada uno de los atributos. Y un método saludar, simple. Sí, es lo mismo que ustedes saben del orientado a objetos, ¿sí? No hay más que eso. Bien, para esta parte las clases generalmente se van a crear así en una carpeta modelos, y vamos a crear todos los modelos que necesitemos, ¿sí? De nuestras clases para crear los objetos. Bien, acá sería export, ¿sí? Si vamos a crear un archivo aparte para esta clase. Bien, como por ejemplo como la instancia, como crea el objeto, dice que va var, o sea, vamos a crear una variable de tipo object, el nombre del objeto, new, el nombre de la clase. Por ejemplo, acá dice alumno, entonces haría alumno. Y los argumentos, o sea, los parámetros que necesita el constructor para que se inicialice la clase. Bien, acá tenemos alumno, new alumno, le paso que necesitaba primero un LU, entonces va primero el LU, de tipo numérico, y después el nombre, ¿sí? Acá tenemos una variable var y una variable left, ¿sí? Depende de cómo lo utilicemos. Otra forma de crear objetos, bueno, era la que ya habíamos visto, sí, esta lo podemos crear tranquilamente. Esta es una forma más rápida, digamos, de objetos, clave valor. Sí, podemos crearlo y directamente con su comportamiento. Esto se pueden crear un modelito aparte, ¿sí? Y llamarlo en nuestro TypeScript. Bien, esto estaría dentro de nuestro TypeScript. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo que teníamos hace rato, ¿sí? Acá como lo usamos. O sea, esto iría dentro del TypeScript. Esto sería un archivo aparte del TypeScript, un modelito aparte. Modificadores, setter y getter, prácticamente eso ya los métodos de acceso. Acuérdense que es public, privado y protected, ¿sí?
Público para todos. Privado solamente puede ser alcanzado todo lo que esté dentro de la clase. ¿Sí? Bien. Y después tenemos los setGetter, que prácticamente por cada uno de los atributos ustedes tenían un setGetter. Lo pueden crear, ponen setLU y le asignan. Por ejemplo, a este LU le asigno este LU que está pasando como parámetro. Si eso es de la programación orientada a objetos. ¿Se lo puede hacer? Bien. Vamos a ver las funciones. Sí, hay tipos de funciones. Hay tipos de funciones en TypeScript con nombre, otras que son anónimas, otras que son definidas con clase y otras funciones lambda. Sí, es que esta mueve mucho las funciones lambda. Funciones con nombre. Prácticamente es la que nosotros creamos, los métodos que nosotros creamos, ¿sí? Método, por ejemplo, el método mostrar recibe dos parámetros y no devuelve nada, void. ¿Sí? Abro y cierro llave y mostramos esos datos nada más. ¿Bien? Este es un ejemplo simple. Bien, anónimas, quiere decir que no tienen prácticamente un nombre. Por ejemplo, pongo directamente una variable suma, le asigno que, y acá function, directamente pongo function, o sea, no tiene un nombre la función específicamente, solamente el resultado se guarda en esta variable suma. Tenemos los parámetros, dos puntos y lo que devuelve un número. Abro y cierro llave y acá suma los dos valores y hace un retorno. Entonces, esta función se ejecuta y se guarda en la variable suma. ¿Sí? Pero no tiene un nombre específico la función que se crea. Bien, definidos con clase, prácticamente son los que están dentro de la clase. Acá la que decía es por class, materia, por ejemplo. ¿Sí? Acuérdense, para crear un modelo de una clase, tiene que ser class, el nombre de la clase que quieren crear y va el export. ¿Sí? Sí, en el video de práctica vamos a ver cómo se crean las clases, ¿sí? De distintas formas. Y vamos a las funciones lambda. ¿Qué diferencia tienen las funciones lambda? Por ejemplo, acá tengo una variable suma, le asigno, fíjense, paréntesis, paréntesis. Y acá adentro están los parámetros. Dos puntos y lo que devuelve. Y luego va esa flechita gorda. ¿Sí? Igual y el mayor. Es una flechita. Abro y cierro. Y empieza aquí la función. ¿Qué diferencia tiene esta con esta? Fíjense, acá se usaba la función, la palabrita function. Si yo la saco, aparecería algo así o no. Y le agrego la flechita aquí. Luego del tipo de dato va la flechita. ¿Sí? Estas son funciones lambda, digamos. Omiten, digamos, esto de el function. Bien, que se usaba en JavaScript. ¿Sí? Para que sea más entendible y prácticamente no haya problema con la referencia del this. ¿Sí? Del contexto de la aplicación. Bien. Ahora, vamos a ver las funciones lambda. Acá tenemos varios ejemplos de las funciones lambda. ¿Sí? Las expresiones lambda de TypeScript se definen con esta sintaxis. Paréntesis, paréntesis, serían los parámetros, esta flechita corta, y abro y cierro llaves. Bien, dice es útil para decidir nuestra aplicación sobre el contexto que debe trabajar el TIS. Acuérdense que el TIS es el contexto de nuestra aplicación. Puede ser, el TIS está haciendo referencia a nuestra clase o puede estar haciendo referencia, no sé, a un todo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. En JavaScript creo que teníamos que capturar el TIS, ¿sí? Para hacer referencia y no perder el contexto. En este caso, cuando usen las funciones lambda, por ejemplo, acá tenemos la anterior, ¿no? Acá tenemos otra. Fíjense, acá yo declaré un modelo de un objeto. User, un pass, ¿sí? Y acá, este que está en amarillo es un método, o una función, como quieran llamarlo. Bien, entre paréntesis usé una función lambda. Y le pasé dos datos, usuario y pass. Flechita, y acá abro y cierro. Entonces aquí comienza nuestra función. Entonces dentro de eso abro y cierro llave, ahí puedo realizar la función, o sea, implementar nuestra función, o sea, realizar el código, la lógica que va a ser nuestra función, loguearse. Por ejemplo, acá puse un if, digo this, usuario, que sería el objeto, user, accedeme al usuario, que sea igual a esto que me pasaste como parámetro, si es igual coincide el usuario, y el ilógico, bien, y el usuario.pass, o sea, este objeto en la parte de pass, es igual al que me pasaron como parámetro de la función lambda, muestro el logueo correcto, si no, un logueo incorrecto. Bien, también tengo, fíjense, puedo definir otro método, dos puntos, y fíjense, este no tiene parámetros. Acuérdense, estos son los parámetros que necesita. Dos puntos y string, devuelvo un string. Flechita, y abro y cierro la función. Return, me logueé y bueno, muestro el nombre del usuario que se logueó. Nada más. Fíjense, esas son funciones lambda con la flechita. Esto lo van a ver mucho, así que más o menos para que lo vean. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un método setTimeout. Sí, abro, cierro.
acá comienza una función lambda, ¿sí? Está la flechita, abro y cierro. Entonces esta es la primera, creo que hasta aquí. Coma 1, creo que este es el tiempo, ¿sí? Más o menos. Una de estas se ejecuta primero. Fíjense, hay una función lambda y acá hay otra función lambda. ¿Cuál de las dos se ejecuta primero? Prácticamente la primera, ¿sí? Esto va primero, este console long se va a ejecutar. Luego va a seguir al siguiente función lambda. Acá se puede denotar clarito, digamos, cómo están las funciones lambda puestas, ¿sí? Acuérdense, donde abro y cierro llave, después de la flechita, ahí pueden declarar su código para que realice lo que tenga que hacer la función. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué pasa cuando trabajamos con listas? Por ejemplo, acá tengo ThisAux, esto va a ser una lista. ThisAlumno es una lista de objetos de alumnos, o sea, hay muchos alumnos cargados. Punto filter. Filter, ¿qué me permite? Me permite, como yo tengo varios alumnos, yo voy a filtrar por el apellido, fíjense. Filter, después abro, ¿sí? ¿Dónde está? Bien, acá abro y cierro el paréntesis. Fíjense, acá pongo A. ¿Qué significa A? A va a hacer referencia a un elemento de la lista. Yo lo pongo auto, y puedes poner X, lo que sea. Luego, en la función lambda, le digo, entonces, ¿qué vamos a preguntar? A, en su parte de apellido, es igual a Ballestero. Entonces va a hacer un filtro, va a filtrar a los alumnos y va a conseguir todos los alumnos que tengan el apellido Ballestero, ¿sí? Fíjense, acá estamos usando una función lambda. Y esa lista me va a generar una lista, este filter, y lo guardo en esta auxiliar, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Mostramos, ¿cómo hago para mostrar los elementos del auxiliar de esta lista? aux.for each. Abro y cierro paréntesis, dentro declaro una variable que va a representar cada elemento de la lista, función lambda, abro, cierro, llave y hacemos lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, en este caso en console log mostrarme de esa que representa cada elemento el apellido, ¿sí? El map, acá tenemos el map, ¿sí? También hacemos lo mismo, fíjense de la lista, en este caso la lista original de alumno, pongo para mí va a ser un elemento de la lista, ¿sí? Función lambda, abro y cierro, fíjense, cerramos, punto apellido, asignarle a esta el mismo punto apellido pero más nuevo, ¿sí? Luego recorremos la lista de alumnos y mostramos cada uno del apellido se le agregó nuevo al final, con un espacio y luego nuevo. Bien, es más o menos como van a ver, digamos, cuando trabajen, ¿sí? Con funciones lambda, esa flechita, ¿sí? La dichosa flechita. Bien, vamos a ver el último que es tclint. Bien, en esta parte dice que tclint prácticamente podemos usarlo, ¿sí? Es una herramienta de análisis estático extensible que comprueba el código TypeScript para verificar la legibilidad, el mantenimiento y los errores de funcionalidad. Prácticamente ustedes van en Visual Studio Code, tienen una extensión, ¿sí? Van en la parte de extensiones, por ejemplo acá tenemos Visual Studio Code, aquí van a la extensión, tclint, eligen ahí, ponen install y se le va a instalar tclint, la extensión. Bien, ¿qué es esto? tclint prácticamente te define un conjunto de reglas para que todo el equipo trabaje en el mismo ámbito. O sea, por ejemplo, hay alguno que le gusta poner, no sé, le gusta hacerlo if en una sola línea, ¿sí? O todo en una sola línea o en pocas líneas. Hay otros que crean muchas variables, ¿sí? O ponen una variable y ponen espacio, espacio, espacio y después definen el nombre de la variable. Entonces, como que este tclint te define una cierta regla para que todos trabajemos en el mismo formato, ¿sí? Por ejemplo, en este caso ya no viene con una regla establecida, ¿sí? Pero también podemos modificarlo con el archivo tclint.json. Ahí están las reglas, las podemos ir modificando a nuestro gusto, de acuerdo al equipo de trabajo, ¿sí? Pero ahí están las reglas de trabajo, ¿sí? Es como que cuando vamos realizando el código, tclint te da una ayuda, te dice, mira, no, esta variable tendría que estar inicializada, esto tendría que estar con espacio, el comentario, ¿sí? Está usando muchas líneas, ¿sí? Bien, y es como que te va ayudando, digamos, para que todos trabajemos en un mismo formato, ¿sí? Bien, con esto ya terminamos prácticamente este módulo, ¿sí? Este TypeScript, ¿sí? Si tienen dudas nos están preguntando cualquier cosa y estamos para ayudarles.